Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecer por haberme convocado para sumar desde mi lugar de profesional mi granito de arena para que esta ley sea posible. Últimamente estamos observando un aumento en los diagnósticos de condiciones o trastornos del neurodesarrollo. Tal es así que, según las últimas cifras, la prevalencia, por ejemplo, de trastorno del espectro autista dentro de la población pediátrica es de 1 cada 36 niños o niñas. Esto significa que probablemente en cada aula haya al menos un niño, niña o adolescente con esta o alguna otra condición del neurodesarrollo. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje, trastorno del lenguaje y la comunicación, discapacidad intelectual u otras discapacidades físicas. Estos niños, niñas y adolescentes se enfrentan a diario barreras debido a una sociedad que no está preparada para la diversidad. Estas barreras comprenden los prejuicios, los mitos, la ignorancia, los estereotipos, la desinformación, la falta de políticas públicas o el incumplimiento de las mismas y la dificultad de acceso a la educación. La neurodiversidad es simplemente el modo que tienen algunos cerebros de experimentar, interpretar e interactuar con el mundo de una manera diferente al que tenemos la mayoría de la población, los llamados neurotípicos. Las personas neurodiversas o con alguna discapacidad tienen los mismos derechos que las personas neurotípicas, por ende, tienen derecho a una educación inclusiva y de calidad. Sin embargo, a diario, en el ejercicio de mi profesión, me encuentro con familias a las que el sistema educativo les cierra las puertas, que son marginados, excluidos y discriminados en diversas escuelas a lo largo de todo el país. Muchas veces esto se debe a la falta de información y de profesionales capacitados para el trato y la enseñanza de los niños neurodiversos o con algún tipo de discapacidad. También como profesional de la salud, especialista en neurodesarrollo, a diario soy consultada por docentes preocupados porque notan que cada vez tienen dentro del aula a más niños y niñas con desafíos en su desarrollo o con alguna discapacidad, ya sea física o mental, y que no cuentan con las herramientas pedagógicas o las habilidades para atender a las necesidades específicas de estos, o bien con la información necesaria sobre las distintas condiciones y sus desafíos para poder brindarles la educación y el trato que merecen dentro y fuera del aula. Considero que además de abordar los temas curriculares y pedagógicos, las escuelas tienen un rol fundamental en enseñar a incorporar y naturalizar las diferencias y aprender a convivir con ellas, ya que en cierto punto todos somos diferentes. Por otro lado, no hay una sola metodología de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera. Por ejemplo, hay algunas personas que a causa de su condición pueden tener dificultades para procesar la información auditiva, por lo que requerirán de materiales visuales para comprender mejor los conceptos. Otras personas pueden tener dificultades para comunicarse verbalmente y, por ende, requerir formas alternativas para expresarse. La ley de capacitación docente es fundamental para que los docentes cuenten con las herramientas necesarias para poder adaptar o adecuar el entorno físico y el método de enseñanza en base a las diferencias individuales de cada niño, niña o adolescente. La ley no se contrapone a la existencia de escuelas especiales, centros educativos terapéuticos o bien a la presencia de acompañantes terapéuticos dentro del aula, sino que tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación y que ningún niño, niña o adolescente sea rechazado en una escuela por no contar con personal docente propio, preparado y formado para recibirlos. El fin es poder facilitarles a estos niños, niñas y adolescentes su desempeño en el ámbito educativo, disminuyendo así la desventaja que su propia condición provoca y permitiendo que tengan las mismas oportunidades de éxito independientemente de su condición. Para terminar, quiero citar a la doctora Rita Doom, que era una profesora de una universidad en Nueva York, que fue profesora durante casi 40 años y que fue una de las grandes autoridades científicas en el estudio de los distintos estilos de aprendizaje. Ella decía que si un niño no puede aprender de la manera en que le enseñamos, quizás debamos enseñarle de la manera en la que él aprenda. La ley de capacitación docente apunta a que los docentes puedan adquirir los conocimientos necesarios para identificar las variables que favorecen o interfieren en la manera de aprender de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y o neurodiversidad y hacer de su modo de aprender nuestra forma de enseñarles. Muchas gracias. Muchas gracias.